esos cantos. Una belleza. Alabar al Señor juntos. Amén. Una de las bendiciones más grandes de la iglesia y nosotros es esa unión de cristianos de diferentes países. En el ministerio hispano tenemos como unos 17 países por ahí representados. Muchos de Latinoamérica, algunos de aquí de España. Y 1 o 2 veces al año tenemos una reunión de la iglesia entera, de los norteamericanos, por decirlo así, los que hablan inglés, y aunque son de otros países también, ¿verdad? Y el ministerio hispano. Y alabamos al Señor, un verso en inglés, otro verso en español. Un verso en inglés y otro en español. Y es una gran belleza. Bueno, doy gracias por su paciencia y su amor y la invitación aquí, su hospitalidad de la familia aquí, de la iglesia. Francamente, yo encuentro a los cristianos sevillanos más felices, los más felices de España. Amén. Así lo veo yo. No estoy haciendo un comentario de otros. Bueno, si tienen la Biblia, por favor, vamos hacia atrás ahora en Hechos, a capítulo 14, capítulo 14. El título de esta última sesión, este sermón es Misión Cumplida. Misión Cumplida. Este capítulo 14 registra las actividades de Pablo y Bernabé en el sur de la zona de Galacia, donde visitaron las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Y al final de este capítulo, deliberadamente, como practiqué esa palabra, voy a decirlo otra vez, me gustó, deliberadamente, vuelven sobre sus pasos, visitan cada una de las iglesias y finalmente navegan de regreso a Antioquía de Siria y informan a la iglesia de las grandes cosas que Dios había hecho a través de ellos. Y ve el versículo 27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas, no que hicieron ellos, pero que Dios había hecho con ellos o por medio de ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Habría sido mucho más fácil dirigirse en otro camino para regresar a esa ciudad. Hacia Tarso hubiera sido mucho más fácil. Y eso era la ciudad natal de Pablo. Y uno se imagina que le gustaría, después de tanto tiempo, regresar y visitar su ciudad natal. El viaje desde ahí hubiera sido mucho más fácil para regresar a Antioquía de Siria. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque esto nos enseña, yo creo que nos dice que esto fue una estrategia deliberada. No hicieron lo que era más fácil, no tomaron el camino más fácil. Fueron una ruta mucho más difícil, más largo, subiendo por montañas, porque para ellos esto era una estrategia misionológica. Vamos a leer lo que hicieron cuando regresaron a esas ciudades. Vean por favor versículo 21 del capítulo 14. En la mitad del versículo 21 dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, otra Antioquía, ¿verdad? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto era una estrategia deliberada. Si ven al capítulo 15 ahora, versículo 36, más tarde
Lucas escribe eso y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos, otra vez, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, este era un plan, era una estrategia deliberada. Yo no sé, tal vez algunos se recuerdan aquí, incluso aquí en España, se recordarán de algo que ocurrió cuando George Bush era el presidente de los Estados Unidos. Y él levantó una pancarta en un portaaviones atrás de él que decía misión cumplida, ¿verdad? Misión cumplida para anunciar el fin de las grandes operaciones militares en Irak. Él hizo esto, aunque continuaron los combates y muchos murieron después que él se puso enfrente de eso que decía misión cumplida. No estoy haciendo un comentario aquí político otra vez. Mi pregunta es esta. Entonces, ¿cuándo se declara misión cumplida? ¿Cuándo podemos decir misión cumplida? Bueno, depende de cuál es la misión, ¿verdad? Depende de cuál es el objetivo de una misión. Depende de qué te enviaron a hacer a vos. Lo que Dios te llamó a hacer. Pablo sabía lo que Dios lo llamó a él a hacer. Y Bernabé también. De un punto de vista, podemos decir que la gran misión nunca podemos declarar cumplida en esta vida, ¿verdad? Hasta que ya se termina esta era, esta época. Y como hemos cantado, el Señor regresa, ¿verdad? A renovar todo. Entonces, por un lado, esa misión nunca está cumplida. Pero bajo esa gran misión hay otras misiones, ¿verdad? Y cuando se declaran esas misiones cumplidas. Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que están haciendo? Estaban plantando iglesias. Y para Pablo y Bernabé, la misión era completo, no solamente cuando predicaron el evangelio en una ciudad, sino cuando ocurrió lo que vean ahí en versículos 22 y 23. Ahí los dejó después de eso. Eso era la misión de ellos. Cuando plantas un huerto, ¿qué haces? No solamente siembras semillas y luego declarar misión cumplida. No, así no es. Riegas, fertilizas, deshierbas y proteges hasta el tiempo de la cosecha. Bueno, aquí en estos dos versículos, 22 y 23, el enfoque no está en sembrando o plantando las semillas del evangelio. Ya eso ocurrió. Ya fueron ahí y predicaron el evangelio en esas ciudades. Estas personas que están visitando ya están en la fe. Claro que tal vez algunos que están visitando no, pero ellos regresaron a visitar los creyentes, los que habían recibido el evangelio. Esta es la atención de seguimiento. La atención de seguimiento. Las congregaciones de creyentes recién establecidas son como jardines recién establecidos. No plantas la semilla y te vas. Lo vuelves a visitar, los cuidas y los nutres. Tú sabes que este fue y todavía es el error de los cruzados evangelísticos, que era predicando. Algunos levantaban la mano, algunos hacían una oración y bueno, se fueron, ya está. No había seguimiento como lo que vemos aquí en versículos 22 y 23. Considera otra metáfora, no solamente semillas y un huerto. Lo que Pablo y Bernabé hicieron en su primer paso fue poner cimientos de una estructura. Lo podemos ver desde ese punto de vista también. Esto se hizo predicando a Jesús como el Cristo, Señor y Salvador. Pero ahora están construyendo sobre esa base.
Y Pablo reúne estas dos metáforas en 1 Corintios, capítulo 3. Él reúne estas dos metáforas de plantar y edificar. Son similares. Por ejemplo, aquí, 1 Corintios 3, 5 y 6, Pablo dice esto. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ahí está el primer metáforo. Pero en versículo 9, él cambia y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Eso es lo que está pasando en versículos 22 y 23. Están edificando sobre el fundamento que fue el Evangelio. Y él dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifican encima. Entonces ahí están los dos metáforos unidos en 1 Corintios. Lo que es esencial ver es que lo que Pablo y Bernabé hicieron por estas iglesias recién establecidas todavía se aplica hoy. Todavía se aplica hoy. Se aplica a iglesias y también a creyentes individuales. Esta es, voy a decir otra vez, esta es una estrategia misionológica para el establecimiento de iglesias locales saludables. Que yo sé que es el deseo de vosotros aquí en España y especialmente aquí en el sur. Una estrategia misionológica para el establecimiento de iglesias locales saludables. Y la importancia de entender esto es inconmensurable. Tú eres el campo de Dios. Tú eres el templo de Dios. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estamos levantando las iglesias que están representadas aquí? Jesús, resucitado y ascendido, da nacimiento a las iglesias locales a través de siervos como Pablo, como los pastores aquí, y estos siervos luego siguen discipulando, los nutre para que puedan resistir los vientos huracanados del enemigo. La misión no se cumplió cuando las personas llegaron a la fe o repitieron una oración. Se cumplió para Pablo y Bernabé, de la perspectiva de ellos, del llamado de ellos, se cumplió cuando llegaron al fin del versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y se fueron en ese minuto. Misión cumplida. Bueno, si esto es una estrategia misionológica, vamos a desarrollarla un poco. Hay 4 elementos importantes aquí. 4 elementos importantes que a menudo se pasan por alto, ¿no? También son importantes no solo para plantar una iglesia, sino para cualquier iglesia que desea durar más de una generación. Porque llegamos al punto que unos se van yendo, los que tienen pelo como el mío se van desapareciendo. Y si deseamos otra generación, tenemos que seguir entrando en este mismo ciclo que vemos aquí. Nosotros estamos ya en ese segundo ciclo en la iglesia de nosotros, preparando la generación que sigue para pasar el bastón para atrás a ellos. Bueno, los 4 elementos son verbos que estoy presentando. Primero es fortaleciendo. Versículo 22. ¿Qué hicieron? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Ese verbo significa confirmar o llevar a una determinación o resolución firme. Y el objeto de este verbo es almas.
se está refiriendo a su vida interior, lo que nosotros llamamos el corazón, ¿verdad? El corazón, la persona interior es donde residen nuestras convicciones, donde se toman decisiones y donde reside nuestra fe. Necesitamos que nuestros corazones sean llevados a convicciones firmes con respecto a la palabra de Dios y especialmente con respecto al Evangelio. Fortaleciendo. En Lucas 22:32, ¿se acuerdan que Jesús oró por Pedro? Y le dijo, para que su fe no falle. Dios, estoy orando por ti, para que tu fe no falle, para que pueda fortalecer la fe de los demás. Estoy orando por ti para que usted experimenta su fe ser fortalecido, para que tú puedas fortalecer la fe de los demás. Así que lo hacemos. Tenemos un impacto. El ministerio tiene un impacto sobre el corazón, en el corazón de otros creyentes. Y la forma en nuestro texto, aquí en Hechos, tiene un prefijo que intensifica el significado del verbo. Y este verbo se repite varias veces en Hechos. Se ve que es una estrategia. Hechos 15:32, siendo Judas y Silas, o es Silas, ¿cómo lo pronuncian? Silas, qué bueno, gracias. Silas, también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. A mí me gusta ese versículo, ¿verdad, hermano? Un largo mensaje. Ese es Hechos 15:32. Ahora 15:41. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 18:23. Y después de pasar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ya son 4 veces que está utilizado este verbo, fortaleciendo a las almas, los corazones, la fe de los discípulos. ¿Y por qué es necesario? Bueno, porque así es la vida, ¿no? Pasamos por momentos altos y momentos bajos, todos de nosotros. La oleada de la alegría de nuestra salvación puede ser sofocada de inmediato, de un momento a otro, por las muchas consecuencias de la vida cristiana o de nuestra fe. Consecuencias como la pérdida de amistades por su fe, críticas en el trabajo, en la familia, división familiar. Todo eso puede desanimarnos, ¿verdad? Así es. Entonces, si es necesario fortalecer el corazón, la fe, los almas de los creyentes, ¿qué es lo que confirma a la persona interior? ¿Qué es que confirma a la persona interior y la hace resuelta en su fe? ¿Qué es? ¿Son reglas? ¿Reglas sobre asuntos exteriores en la vida cristiana? ¿Es la ley? No son simplemente las amenazas de la ley, pero en algunos lugares tratan de usar la ley como el método para fortalecer el pueblo. No son eso. La ley tiene muchas funciones. Una función profética al señalar a Cristo y pone límites y advierte y todo eso, pero la ley aplicada en esa forma como algo que es necesario para tener poder y deseo de amar y seguir a Cristo, utilizando la ley así. No, eso no es lo que fortalece el corazón.
lo que fortalece el alma, el corazón, la fe de los creyentes es la gracia de Dios. La gracia de Dios. En Hebreos dice, sea siendo fortalecidos por la gracia. Tanto la experiencia de la misma como un conocimiento más profundo de la misma. La gracia de Dios. Lo que fortalece nuestros corazones no es solo saber más sobre lo que es la gracia de Dios. Eso es necesario entenderlo, estudiarlo. Eso es lo que es parte de ese libro, hermano. Conocer, estudiar, pero no solamente entenderlo, es experimentarlo, es recibirlo, es aceptarlo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, él le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete. Fortalécete. Ahí está hablándole a un hombre que como que está solo y no hay otro que lo está ayudando para esto. Entonces él le dice, fortalécete usted. Fortalécete. Y es un verbo que tiene el sentido de algo que sigue, ¿verdad? Ser siendo, fortaleciéndose. Sigue fortaleciéndose. ¿En qué? En la gracia. En la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia es el favor de Dios, el favor divino de Dios, extendido no solo a los que no lo merecen, pero a los que merecen el opósito. Esa es la gracia de Dios. Y Él dice, gracia se encuentra en una persona. Esa persona es Cristo. Así que vayas a Él. Vayas a Él. Piensa en Él. Hables con Él. Recuérdese a Él. Y fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y Pablo oraba en esa forma por cristianos. En Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, en versículo 16, Él está orando por ellos. En versículo 15, orando por ellos que Dios os conceda conforme a las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de Dios, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? En el hombre interior. En el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y uno piensa, mira, ¿no more Cristo ya en los corazones de Él? Claro que sí, pero estamos hablando de algo que tiene que ser profundizado, experimentado. Pablo pasó 3 años con estos cristianos y todavía Él ora por ellos de este modo. Él dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer. Es una palabra, no solo conocer intelectualmente, pero en una forma de experimentar, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Como oraba el hermano, amén. Deberemos orar así. Eso es el deseo de un pastor por una iglesia con cual él pasó 3 años discipulándolos. Y Él dice, todavía estoy orando por ti, para que entiendan, experimentan el conocimiento del amor de Dios por ti. No es la ley, es la gracia, es el evangelio que fortalece el corazón. Hay un dicho que se cree que es por John Bunyan, que va así: corre
ejecuta los comandos de la ley, pero no nos da de pies ni manos. El Evangelio trae noticias mucho mejores, nos invita a volar y nos da alas. Nos llama a ser más, sea imitadores de Dios, dice Pablo. ¡Wow! Imitadores de Dios. Pero nos da alas. Tenéis el Espíritu Santo. Tenéis a Cristo. Sea fortalecido en la gracia que hay en el Señor Jesucristo. Entonces ahí comienza, fortaleciendo. Es necesario plantar iglesias en cual el pueblo está fortalecido por un entendimiento que se va profundizando, un entendimiento de la gracia de Dios. Todo lo que es la gracia de Dios en Cristo por nosotros. Segundo, exhortando, otra vez en Hechos capítulo 14, versículo 22, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Exhortando. Existe una conexión muy estrecha entre fortalecer y exhortar. Esos verbos son muy cercanos, digamos. Son casi idénticos en uso. Pero este verbo se refiere a acercarse a alguien para exhortarles o instarles. Y aquí es para perseverar en la fe. Perseverar en la fe. ¿Y qué significa la fe? Él no está diciendo solamente que deben de seguir siendo fieles, sino perseverar en la fe, y la fe se refiere a el contenido del Evangelio, que sean, que siguen perseverando en el compromiso que tienen en lo que es la fe, el contenido del Evangelio. Como dice el libro de Judas, dice, contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. El contenido del Evangelio. No irse de eso, no tomar otro camino, pero seguir comprometido a la doctrina que es la fe. Continúen dedicándose al cuerpo de verdad que nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, que nos dice que Él es el único mediador, que nos dice que Él es el Cristo, Él es el Mesías, el Señor resucitado y ascendido. Continúe creyendo que confiar en Él es salvación, y cueste lo que cueste, vale la pena. Sigue, perseverar en la fe. Así es. Bueno, alguien puede pensar, especialmente alguien que ha estudiado la doctrina de la gracia por mucho tiempo, puede decir, bueno, ¿no enseña la Biblia que un verdadero creyente perseverará, ¿verdad? Entonces, ¿por qué animarlos a hacer eso? Si eso es promesa de Dios, ¿verdad? Que los va a mantener. Tal vez cantan una canción sobre eso, ¿verdad? Él me, ¿qué? Sostendrá, ¿verdad? Entonces, si usted cree en eso, ¿por qué va a exhortarlos a perseverar en la fe? Y bueno, sabemos que por sus cartas que Pablo creía que Dios guardaría a aquellos que estaban genuinamente convertidos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alentarlos a perseverar? ¿Por qué? Bueno, porque Dios no solamente ha decretado los fines que vas a perseverar, pero sino también ha decretado los medios a esos fines. Y parte de los medios a ese fin, que vas a llegar hasta el fin todavía creyendo en Cristo, parte de los medios hacia esos fines son las oraciones y las exhortaciones y las predicaciones que vienen de otros. ¿Me explico? ¿Verdad? Dios ha ordenado no solamente que cada cristiano va a seguir en la fe, sea lo que sea, pero Él ha decretado también cómo es
que van a llegar y seguir hasta el fin. Y parte de eso es la iglesia exhortándonos unos a los otros. Necesitamos esa ayuda. Y te lo digo, pastores necesitan eso también. Lo necesitan del pueblo y de otros. Todos necesitamos eso. Hebreos dice, capítulo 10, 24, consideremos como estimularnos unos a otros, el amor y a las buenas obras. Esa palabra estimular es muy interesante, se refiere como a una piedrita que está en su zapato. Cuando caminas con una piedrita ahí, te está estimulando. Es decir, que es un problema, ¿verdad? Te está estimulando. Y él dice, yo quiero que usted sea una piedrita en el zapato para ella allá. Que usted sea una piedrita en el zapato para aquel allá. ¿Qué es lo que está significando el autor de Hebreos? Que cada uno necesita estar consciente de dónde están nosotros. ¿Verdad? Y que si no vemos a alguna hermana aquí por 3 semanas, 4 semanas, sea la piedrita. Llámela. Hablen. Comuníquense. Exhórtense. Venga a la par uno del otro. Animándose uno a otros. Mira, todos nos cansamos. Todos nos cansamos y entramos en algunas luchas, no solamente en el mundo, pero también en nuestra fe. Y necesitamos aliento. El plan de Dios es que la gracia viene de Cristo, pero viene por medio también de otros. Dietrich Bonhoeffer, en su librito sobre la iglesia que se llama La vida juntos, dice esto: Dios ha querido que busquemos y encontremos su palabra en el testimonio de un hermano o hermana, en la boca del hombre. Por lo tanto, el cristiano necesita de otro cristiano que le hable la palabra de Dios. Lo necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado, porque por sí mismo no puede ayudarse a sí mismo sin desmentir la verdad. Cristo en su propio corazón es más débil que Cristo en la palabra de su hermano. Su propio corazón es incierto. El de su hermano está seguro. Y necesito esa llamada, esa plática, esos momentos. Amén. Fortaleciendo y exhortando o animando. Y ahora por tercero, advirtiendo. Vean el versículo 23. Advirtiendo. Bueno, antes de eso, perdón, el medio de 22. Exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo. El verbo advirtiendo no está aquí, pero vea lo que está diciendo. Diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él está advirtiendo al pueblo. Estas son palabras de un hombre que en 2 ciudades o 1 o 2 ciudades anterior de esta fue apedreado y dejado como muerto. Él está hablando de experiencia. Esto es no teoría por él. Él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Lo que Pedro y Bernabé estaban haciendo es esto, hermanos. Les dieron una teología del sufrimiento desde el principio. Les dieron una teología del sufrimiento desde el principio. Les enseñaron el costo del discipulado.
Esto no es el Evangelio, esto es para personas que han recibido el Evangelio. Esto no es las buenas nuevas, pero es que es la realidad de seguir a Cristo. Que van a haber tribulaciones, van a haber dificultades. Y Él dice aquí que es necesario, es absolutamente necesario, que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Eso es una realidad que hoy en día yo creo se está haciendo más importante, de ayudar al pueblo y la iglesia y cristianos recién nacidos como cristianos a entender el costo de ser un discípulo de Cristo, de llevar su cruz. Porque está siendo mi experiencia en Norte California, está haciendo más difícil seguir a Cristo en labores, en trabajos seculares, en las escuelas públicas, en toda la vida. Ahí no sé cómo está aquí en España su situación, pero usted la reconocen, usted la entienden. La esperanza del Evangelio no niega las aflicciones, ¿verdad? Pero solamente proporciona la perspectiva de que nuestras aflicciones presentes son como nada en comparación con la gloria que se nos va a revelar. Amén. No son nada. Son necesarias. Porque Cristo ha dicho que vamos a sufrir así. Esto es la palabra de Dios, hermano. En 1 Pedro 4, una carta que Pedro le escribió a cristianos que estaban empezando a experimentar tribulaciones y persecuciones. Él le dice en 1 Pedro 4, versículo 12, le dice: amados, no os sorprendáis. Escucha eso. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Qué crees? ¿Qué esperabas? Dice él, esto es la realidad. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijáis con gran alegría. Amén. ¿Qué fue el camino de nuestro Señor, del Salvador, del Mesías? Sufrimientos, después gloria. Sufrimientos, después gloria. Y los que siguen a Cristo, para ellos, para nosotros, es el mismo camino, el mismo orden también. Es sufrimientos ahora, gloria en el futuro. Pero el Evangelio nos da también la esperanza de que estas tribulaciones no son para nada, que están haciendo algo, nos están cambiando, están preparando algo, nos están enseñando que nuestra fe es genuina, que es la verdad, es realidad. Y también nos está preparando el futuro, una experiencia de gloria que no se puede ni comparar. Según Corintios capítulo 4. Según Corintios capítulo 4, versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera. Alguien puede decir, wow, leve y pasajera. A mí no me siente como leve y pasajera. Se me siente un poco más pesado que eso, más difícil. Pero él dice, en comparación a algo, en comparación a eternidad, esta aflicción leve y pasajera nos produce algo, nos está produciendo algo, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé si puedo seguir con esto, puede ver, me voy a emocionar mucho, pues estas fueron las últimas palabras que le leí a mi papá cuando se estaba muriendo. Yo estaba con él, con mi mamá,
mi hermana, y esto eran los últimos momentos de su vida. Tenía mucha dificultad respirando. Duró un año así con Alzheimer's, en ese punto que ya no reconocía. Pero unos días anteriores de su último día, fui a visitarlo. Y cuando entré a visitarlo, mi mamá estaba ahí, se puso a llorar. Y dije yo, mami, tengo que irme, no sé, algo está mezclado y él no sé qué cree él que está pasando, y mejor me voy. Y él estaba así frustrado y llorando y frustrado, como que estaba tratando de comunicarme algo y no salía, ¿verdad? Entonces me acerqué de él y me iba a ir y fui a despedirme, me agarró las manos así, temblando, y salió esto: yo sé que Dios me salvó. Y eso fue las últimas palabras claras que me dijo. Fue unos días después que fui al hospital a estar a su lado, porque eran los últimos momentos y nos llamaron. Ahí está mi mamá y nosotros, y estamos cantándole los himnos de la fe, y estaba ahí con mucha dificultad para respirar, y yo le leí estos pasajes: esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gracia que sobrepasa toda comparación. Le salió las lágrimas y se fue. En ese momento. Gloria a Dios, gracias. Bueno, advirtiendo que hay tribulaciones, pero el Evangelio nos da esperanza, que todo el sufrimiento, sea sufrimientos de persecución, que es lo que está pasando aquí, o sufrimientos de salud, ¿no?, de nuestro cuerpo, de las dificultades de la vida, que hay una gran esperanza, porque todo lo que experimentamos en esta vida no es para nada. Está preparando algo que lo que usted está experimentando es como algo que se puede soplar así, ¿verdad? Comparado a ese gran peso de gloria. Pablo dice en Romanos que como hijos de Dios vamos a participar en la gloria del Señor cuando está revelada, ¿verdad? Si es que también que sufrimos con Él. Sufrimiento, ¿verdad? Después gloria. Y Pablo y Bernabé les entregó esta doctrina, ¿verdad?, esta teología del sufrimiento a estas iglesias jóvenes. ¿Por qué? Porque si no, nadie va a hacer nada. Al minuto comienzan y algo difícil viene y ¿y por qué? Esto es muy difícil, no voy a hacer nada. ¿Cómo van a seguir multiplicando la palabra? ¿Cómo van a seguir creciendo? ¿Cómo van a seguir plantando iglesias? Si creen que el sufrimiento señala que algo está mal. No está señalando que algo está mal. Sufrimiento primero y después gloria. Es el camino, hermanos. Este es el camino. Y no es que tenemos que buscar el sufrimiento. No, es suficiente los que vienen. No debemos ir buscándolos. Pero van a venir, hermanos. Van a venir. Bueno, el último verbo es capacitando, en versículo 23, por favor. Ahora sí llegamos al versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Habiendo establecido la iglesia y animándola, proveyeron estabilidad y un orden continuamente, ¿verdad? Ellos pasaron el testigo. Desde Éxodo, los ancianos han brindado cuidado y liderazgo al pueblo de Dios. Y eso fue traído del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Algunos, yo sé que cuando uno lee aquí parece que fue muy rápida esta cita, ¿verdad? Pero el principio de poner manos en ancianos, de apuntarlos, ¿verdad?, no se aplica directamente sin modificaciones de lo que vemos aquí. ¿Y por qué? Porque Pablo
no enfrentó los muchos siglos de iglesias falsas, los cultos cristianos, las denominaciones, iglesias agonizantes, iglesias enfermas. No, nada de eso existía en ese tiempo. Donde plantó Pablo una iglesia fue tierra virgen y solo había una iglesia. La situación de él era muy diferente que la situación de nosotros. Esto era la explosión de este nuevo cuerpo, este pueblo del nuevo pacto. Y estaba plantando ahí, y no había otra iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, una iglesia de mormones o los testigos de Jehová, nada de eso. Y no tenían que estar preparados para defender la fe contra todas estas diferentes cosmovisiones, nada de eso. Esto era el inicio, el nacimiento de la iglesia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Entonces, esto fue único. Y si se acuerda, cuando estudiamos un libro, un narrativo como Hechos, la descripción no es necesariamente prescripción en cada instante, ¿verdad? En cada detalle. Eso sería uno de los detalles aquí que yo creo que tiene que estar cambiado. Yo creo que en principio que podemos aplicar aquí no es la rapidez de este momento cuando les puso manos, los apuntó como ancianos. No eso, pero el principio que podemos aplicar es la necesidad de capacitarlos, de capacitar al pueblo hasta que haya ancianos en el momento adecuado. Y lo que sí es claro es que lo hicieron con mucho cuidado. Ellos oraron y también ayunaron. Así que eso es mi aplicación de lo que ven ahí. En Latinoamérica, en las iglesias que yo voy a ayudar y a visitar, esto es uno de los principios más difíciles de aplicar. No hay generaciones de creyentes que son ejemplos, como digamos Pablo y Bernabé, que pasaron tiempo con estos y los discipularon y los fortalecieron y los prepararon. En muchas de estas iglesias en Latinoamérica esto es muy difícil, llegar al punto de capacitar y poner manos en ancianos que van a cuidar la iglesia y poder ser independientes, digamos, iglesias locales. Pero lo que están alcanzando algunos y haciendo ahora es colaborando. Las iglesias pequeñas y nuevas y iglesias que no tienen 2 generaciones de liderazgos, así que como deseamos todos, ¿verdad? Están colaborando para discipular, para capacitar, para preparar a hermanos. Y tenemos conferencias como esta o reuniones como esta que solo son dirigidos a líderes, a hombres que están siendo formados en la iglesia. Y ellos están descubriendo lo que yo le ofrezco a ustedes que piensan sobre esto, es que pueden hacer más juntos, colaborando hacia algo así, que solos. Se puede hacer más juntos, capacitando a varones para tener líderes en las iglesias locales. Se puede hacer más juntos que solos. Entonces, le ofrezco esa idea, hermanos, que piensen sobre eso. Esto era una estrategia misionológica, ¿verdad? ¿Cómo se comienza? Comienza con plantando la semilla del Evangelio. Alguien recibe el Evangelio, Señor Dios le habla, le abre el corazón a ellos reciben a Cristo y después ¿qué hacen? Hay que fortalecerlos, hay que seguir discipulándolos, hay que animarlos, hay que enseñarles y entregarles una teología del sufrimiento, el costo del discipulado, y después seguir discipulando, enseñando, hasta que ya los ha capacitado a algunos a poder tomar esa responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios. Y ahí está
misión cumplida, iglesia plantada. Es llegar a ese punto. Y iglesias pequeñas pueden hacer más juntos que solos, colaborando con humildad para juntos poder decir en ese pueblo, misión cumplida. Allá, misión cumplida. Yo estoy orando para Liberia, Costa Rica, así se llama la ciudad. Misión cumplida. Atenas, Costa Rica. Misión cumplida. Todavía no, pero ellos están cooperando juntos. Iglesia de Egipto, de San José, Costa Rica. Misión cumplida. Eso es mi deseo, es mi oración. Estas son iglesias que están colaborando juntos para capacitarse y llegar a ese punto. Así que los animo, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Mañana los que pueden estar aquí el domingo, vamos a escuchar la palabra de otro contexto completamente diferente, del Salmo 46, pero los animo que trabajen entre ustedes y con otras iglesias de doctrina afines para considerar cómo pueden completar la misión que Dios le ha dado a ustedes aquí en España. Dios los bendiga. Amén. Oro, hermano, sí, gracias. Padre Celestial, gracias, Señor, por su amor, por su gracia. Fortalezca a esta obra aquí y las diferentes iglesias representadas aquí, a los que predican el Evangelio en España, el Evangelio verdadero. Y oramos, Señor, que en muchas ciudades y pueblos, en algunos años aquí se puede decir misión cumplida, que las iglesias están fuertes, animados y preparando la generación que sigue. Bendiga su palabra, Señor, su evangelio, y Señor, vaya extendiendo su reino, la iglesia, el evangelio aquí en España para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.